Hola, mi nombre es Sebastián Amador Ramírez y yo les voy a presentar la clase de estado epiléptico. En esta sesión, los objetivos de nuestra sesión van a ser ver la definición de qué es un estado epiléptico, cuál es su epidemiología, cuál es su principal etiología, las maneras en que se va a presentar clínicamente, su clasificación a partir de la clínica, el diagnóstico y el abordaje tanto de soporte como farmacológico. Para empezar, tenemos que saber definir lo que es una convulsión, lo que es la epilepsia y lo que es el estatus epiléptico. La convulsión principalmente lo podemos definir como un episodio único. La epilepsia, sin embargo, es una predisposición a padecer de estas convulsiones, más de una vez. Sin embargo, aquí es muy importante saber que podemos diagnosticar la epilepsia a partir de una única convulsión. Claro, hay criterios diagnósticos en el electroencefalograma, etcétera, pero nos tenemos que quedar con esta idea. La epilepsia predispone a padecer convulsiones de cualquier duración y un estatus epiléptico ya es un síndrome clínico de una convulsión prolongada. Algunas fuentes dicen que es a partir de 5 minutos, sin embargo el criterio definitorio es mayor a 30 minutos. ¿Por qué son 5 minutos? Lo vamos a explicar más adelante. Pero quédense ahorita con que el estatus epiléptico es una crisis convulsiva de más de 30 minutos. Ok, ¿qué es el estatus epiléptico y por qué es tan importante? Es muy importante porque sí es un poco frecuente, sobre todo en la unidad de cuidados intensivos. Puede variar desde 18 a 28 casos por cada 100.000 habitantes y tiene una mortalidad del 20% hasta 50%. ¿De qué depende aquí? De si responden o no al tratamiento. Y ese tratamiento también va a depender mucho de la velocidad con la que actúen los médicos. Por eso es muy importante. Las poblaciones de riesgo van a ser aquí los niños menores a 5 años y los adultos mayores de 65 años. ¿Por qué? Porque justamente las patologías que están subyacentes en estos extremos de las edades van a ser los que nos van a ayudar a definir el pronóstico. Ok, aquí tenemos algunos de los ejemplos de mejor pronóstico y de peor pronóstico. Algunos de mejor pronóstico pueden ser, por ejemplo, en adultos que ya tienen epilepsia cuando no manejan o les modifican el tratamiento antiepiléptico, puede activarse un estatus epiléptico. También la ingesta y la deprivación de alcohol puede ser predisponente para un estatus epiléptico de buen pronóstico. Ahora, de mal pronóstico se encuentran sobre todo las enfermedades que no afectan o que no se encuentran directamente en el sistema nervioso central, sino que son sistémicas. Por ejemplo, pueden hacer alteraciones metabólicas, ya la enfermedad cardiovascular que llega al cerebro como una embolia, o la hipoxia y la anoxia cerebral. Sobre todo estas son de muy mal pronóstico. Etiología. El estatus epiléptico es un síndrome que tiene muchas causas que pueden variar dependiendo de la edad. En niños, por ejemplo, la más común van a ser nuestras infecciones, sobre todo muy parecido a la epilepsia y a las convulsiones que se activan por síndromes febriles. En adultos es muy útil dividir a partir de la historia clínica aquellos adultos que ya tienen una historia conocida de epilepsia y aquellos adultos que no. Los adultos que tienen epilepsia previa o conocida van a tener estas dos principales causas: la baja dosis de fármacos antiepilépticos y la deprivación o consumo excesivo de alcohol. Son las causas más comunes en aquellos adultos con epilepsia previa. Ahora, en aquellos adultos de novo que tienen por primera vez un estatus epiléptico, tenemos como causas más comunes el consumo de drogas, principalmente la cocaína, el trauma craneal, puede ser una contusión, por ejemplo, la patología aguda del sistema nervioso central, como puede ser la anoxia o la hemorragia subaracnoidea, por ejemplo, o causas que generen hipertensión intracraniana, puede ser, o embolias.
Las alteraciones metabólicas, las principales que lo van a causar van a ser hipocalcemia e hipoglucemia. Sin embargo, aquí es también importante recordar que la hiperglucemia también puede causarlo, así como la hiponatremia, la encefalopatía hipoxicoisquémica, incluso la insuficiencia renal y la sepsis. Otra causa un poco más rara y que se debe sospechar, sobre todo en aquellos pacientes mayores a 45 a 65 años, son tumores. Por ejemplo, los gliomas, los meningiomas, pueden ser causantes de estatus epiléptico. La fisiopatología. Aquí va a ser por qué para algunos el estatus epiléptico comienza a partir de los 5 minutos y por qué para otros a partir de los 20 a 30 minutos. Cuando inicia una crisis convulsiva, pues tenemos actividad ictal, que se puede incluso ver en el electroencefalograma, y que podemos clasificar. Puede ser incluso focal o puede ser generalizada, como veremos más adelante. Entonces, prácticamente tenemos aquí el inicio como cualquier otra convulsión, el inicio de la crisis. Sin embargo, a los 5 minutos, según algunos artículos, se pueden ver y detectar cambios en la célula. ¿Qué va a pasar? Que va a haber una disminución de receptores gamma, porque se van a empezar a adentrar, y va a haber un aumento de receptores de glutamina y de aspartato. ¿Qué va a suceder con esto? Gamma es un inhibidor del sistema nervioso central de los neurotransmisores, mientras que la glutamina y el aspartato son excitatorios. Esto va a causar que el cerebro y el sistema nervioso entren en un estado de hiperexcitabilidad. Esto va a causar que disminuya el umbral de las convulsiones. Entonces, a menor umbral, con cualquier pequeño potencial de acción, puede desencadenarse una crisis convulsiva. Esto va a hacer que el cerebro va a seguir lanzando potenciales de acción y se está disminuyendo, por así decirlo, la capacidad de autorregulación del cerebro. ¿Qué va a pasar después? La barrera hematoencefálica se va a empezar a afectar también por todo este desequilibrio. Y con esto van a entrar iones de potasio y la albúmina. Y que estos son moléculas hiperexcitatorias del sistema nervioso central, por lo que va a suceder lo mismo que con la glutamina y el aspartato. Se va a seguir excitando el cerebro y va a continuar la crisis. Esto va a hacer que a mayor duración de la crisis, menos probable va a ser que se autolimite o se autorregule la crisis. Por eso es muy importante considerar estos primeros 5 minutos a partir de los cuales cualquier convulsión se tiene que empezar a tratar o se tiene que empezar a considerar como una emergencia neurológica, porque entre más dure, menos se va a tener una remisión espontánea. Ok, llegamos a clínica y la clasificación. Estos van conjuntos porque a partir de la clínica se van a clasificar los distintos tipos de estados epilépticos. Aquí es importante saber que no todo estado epiléptico estatus epiléptico es convulsivo. También pueden existir los no convulsivos. Ahorita vamos a ver la diferencia. Aquí también es importante saber que pueden ser generalizados o pueden ser focales. Los generalizados van a ser aquellos aparatosos donde hay actividad eléctrica por todo el encéfalo y van a ser clínicamente obvios. Todo el cuerpo está reaccionando y se va a notar. Mientras que los focales van a tener la actividad eléctrica localizada a un segmento particular del cerebro, ya sea cortical o puede ser temporal. Ahorita vamos a ver. En estos, de hecho, incluso puede llegar a no detectarse el electroencefalograma. ¿Por qué? Porque si es profundo, el origen, si es muy profundo, no va a llegar a detectarse en el electroencefalograma de cuero cabelludo. Tendría que detectarse por un electroencefalograma quirúrgico. Entonces, con los focales vamos a tener dos tipos, simples y complejos. Los simples van a ser aquellos que sobre todo que tienen un origen cortical, que van a tener principalmente afección solamente motora, van a mantener la conciencia. Mientras que los complejos se originan generalmente ya sea en el lóbulo temporal o en el lóbulo frontal. Estos sí van a afectar la conciencia y también pueden tener
afecciones motoras, síntomas motores, neurosensitivos, cognitivos, sensoriales, etc. Las generalizadas, vamos a tener aquí los síndromes más, pues más sonados. Tenemos el gran mal o el estatus epiléptico tónico-clónico. Va a caracterizarse por dos fases. La primera fase es de rigidez, la tónica. Todo el cuerpo, todos los músculos se ponen rígidos, el paciente no se puede mover e incluso no puede respirar. Incluso la literatura describe que puede haber una contracción tan rápida de los músculos respiratorios que el aire es expulsado rápidamente y puede sonar como un pequeño grito. Tenemos también aquellos síndromes que son más variantes, que pueden ser nada más con fase tónica, nada más con fase clónica, o el mioclonus. El mioclonus generalmente está asociado ya a síndromes como más conocidos, como el síndrome juvenil de mioclonus, de epilepsia mioclónica. Este va a ser caracterizado solamente por sacudidas, justo como la segunda fase del tónico clónico. Lo clónico significa que son sacudidas de los miembros, ya sea de la cabeza, de los ojos, de los miembros superiores, de los miembros inferiores. Y finalmente tenemos el estatus epiléptico atónico. Este va a caracterizarse por una pérdida de todo tono de los músculos. Esto va a causar que los pacientes se caigan. Puede incluso llegar a haber una lesión craneal por una caída. Ahora, los no convulsivos. Aquí en los focales van a ser muy similares a aquellos convulsivos. Solo la manifestación motora va a ser mucho más leve o puede ser inexistente. Aquí los síntomas van a ser más que nada cognitivos o neurovegetativos o autonómicos. Pero igual se van a clasificar en simples si no altera la conciencia y la preserva, o complejos si ya hace que el paciente pierda la conciencia. Y en los generalizados no convulsivos vamos a tener sobre todo a los típicos de ausencia, que se les llama de ausencia. Aquí que es muy importante, estos pacientes van a llegar a verse como si estuvieran comatosos. Y aquí la única manera de diagnosticar un estatus epiléptico va a ser con un electroencefalograma. Se tienen que buscar aquí las que son llamadas puntas onda a 3 Hz. ¿Okay? Va a ser un complejo donde primero hay un pico y después una pequeña onda. Eso es lo que se tiene que buscar en un electroencefalograma y va a ser diagnóstico de una crisis de ausencia. Aquí es muy importante saber que las no convulsivas pueden incluso ser consecuencia de una crisis generalizada convulsiva maltratada o que no se diagnosticó correctamente. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Si está maltratada, no sé, le dieron una dosis inadecuada o muy baja del antiepiléptico, por lo que el paciente medio responde, se pone como si estuviera sedado, en coma, pero va a seguir teniendo una convulsión en su cerebro, solo que nadie se va a dar cuenta. Van a decir, ya se durmió, entonces ya respondió al fármaco, pero en realidad ese paciente sigue en convulsión, solo que no es motora, no es obvia. ¿Qué va a pasar con estos pacientes? Que es de muy mal pronóstico, porque van a seguir quién sabe por cuánto tiempo hasta que se den cuenta que siguen una convulsión. Por eso es muy importante que si un paciente tiene una convulsión, ya sea en el hospital, en la UCI o lo que sea, se le haga un electroencefalograma para ver su respuesta a la terapia. Ahora, ¿cómo le haremos para diagnosticar un estatus epiléptico? Aquí es muy importante sobre todo el examen físico y la historia clínica. A partir de la historia clínica vamos a encontrar datos pivote que van a ser necesarios y críticos en el manejo de nuestros pacientes. Aquí lo primerito que tenemos que ver es si es un niño o es un adulto. Si es un niño ya sabemos cuál es la causa más probable, que son infecciones. Entonces sería tratar esa causa subyacente, tratar la fiebre, tratar la infección, etc. Ahora, con adultos, si es o tiene historia previa de epilepsia. Si tiene historia previa de epilepsia ya sabemos que la causa más probable o más común es que tenga una dosis inadecuada de sus antiepilépticos
o que tenga alguna deprivación o ingesta excesiva de alcohol. Aquí tenemos que ver eso muy bien. Claro, pueden ser las otras causas, pero las principales van a ser estas dos. Si tiene su dosis baja de antiepilépticos, pues incrementar la dosis. Ahora, ¿qué pasa con esos adultos que no tienen historia previa de epilepsia? Aquí lo primero que tenemos que ver aparte es si tiene, por ejemplo, historia de consumo de drogas. ¿Por qué es importante la historia de consumo de drogas? Sobre todo de cocaína. Porque tenemos en nuestro protocolo de fármacos de primera línea las fosfenitoína y la fenitoína pueden generar que la crisis epiléptica causada por cocaína se empeore. Entonces aquí nos conviene saber muy bien si nuestro paciente tuvo consumo o no de cocaína, por ejemplo. También a partir de la edad podemos descartar si puede ser probable algún tumor o no. Ya dijimos que los tumores con estatus epiléptico más frecuente pueden ser gliomas o meningiomas. También tenemos que ver en la exploración física, ya brincándonos acá, datos de hipertensión craneana, de alteraciones metabólicas, incluso de anoxia, o cianosis, etcétera, datos que nos den a entender o a saber que el cerebro no está recibiendo suficiente oxígeno. Dentro de otras pruebas que tenemos que realizarle a los pacientes con estatus epiléptico, aparte del análisis de drogas que ya mencionamos, porque sería un análisis bioquímico. En este análisis bioquímico tenemos que ser particularmente especiales o críticos en busca de electrolitos, principalmente de magnesio, de calcio, de fósforo y de potasio. Son los que principalmente vamos a buscar, así como glucosa. La glucosa, de hecho, se tiene que hacer una glucosa capilar para así saber si el paciente tiene una estatus epiléptico por hipoglucemia. Además de todo esto, se puede hacer una tomografía, una resonancia magnética en caso de que se encuentre datos de hipertensión craneana para ver una posible etiología que puede ser, por ejemplo, un tumor, una hemorragia subaracnoidea, una encefalitis, una meningoencefalitis o incluso un absceso. Ahora, el electroencefalograma o la electroencefalografía. Sí es muy necesario, sobre todo para clasificar el tipo de epilepsia o de estatus epiléptico con el que nos encontramos. Sin embargo, se debe de iniciar el manejo terapéutico antes de que, a pesar o no, más bien, de que haya una electroencefalografía. No se debe de esperar. Acuérdense que los 5 minutos son muy cruciales en estos pacientes y conforme más se tarden en iniciar el fármaco, más repercusiones irreversibles puede tener el paciente o el daño cerebral. Entonces, sí es muy importante, sí es necesario, pero se inicia el tratamiento antes. ¿Okay? Lo más importante aquí es historia clínica, examen físico y pues los análisis bioquímicos más rápidos posibles que tengamos, por así decirlo. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Ya dijimos que la exploración física, para buscar datos de ya sea de hipertensión craneana, de cianosis, de hipoxia, de lesión, nos faltaron los traumas craneoencefálicos. La gasometría nos va a dar datos principalmente para dos cosas. Para ver si tiene alguna alteración electrolítica, una acidosis metabólica puede ser, por ejemplo, y para ver si nuestro paciente es candidato o no a recibir ventilación mecánica. ¿Qué va a ser lo otro aparte de la gasometría que nos diga si sí necesita ventilación mecánica? Pues la clínica. Si el paciente lo veamos que no puede respirar, que está todo hipóxico y que no va a mejorar, pues entonces sí, lo metemos a ventilación. Y de hecho, pues con la ventilación se van a dar algunos, puede ser midazolam o puede ser propofol incluso,
para intubar. Estos nos van a ayudar un poco con la mejoría clínica, digamos. Sin embargo, estos no van a ayudar a parar el estatus epiléptico de jalón. ¿Ok? Ahora, necesitamos también dos catéteres venosos. Ahorita van a ser dos justamente por el tipo de fármacos que vamos a utilizar. Se tiene que hacer una glucemia capilar, como ya les había dicho. En caso de que hubiera una hipoglucemia, se tiene que dar dextrosa y se tiene que dar tiamina. ¿Ok? Aquí esos van conjuntos, tal cual conjuntos. Y son, por así decirlo, una terapéutica rápida, digamos. Ahora, se tiene que también medir a partir de ese catéter venoso electrolitos y esos catéteres venosos van a ser necesarios para la farmacoterapia que vamos a requerir para hacer la remisión de este paciente. Que es importante también el monitoreo cardíaco, de tensión arterial y respiratoria. ¿Por qué? Porque nuestros fármacos que usamos son pueden algunos deprimir estas funciones, por lo que tenemos que ser muy pocos. Aquí vamos a tener prácticamente, digamos, tres líneas de medicamentos. La primera línea y la base de todo tratamiento protocolizado para los estatus epilépticos va a ser un lorazepam intravenoso 0.1 miligramos por kilo más un fármaco antiléptico no benzodiazepínico. Aquí podemos elegir, puede ser fosfenitoína, levetiracetam o valproato. Aquí en caso de la fosfenitoína puede ser también fenitoína. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que la fosfenitoína no tiene tantos síntomas irritativos y no precipita junto con otros fármacos. Sobre todo por la fenitoína va a precipitarse con la dextrosa, que se puede usar para la hipoglucemia, o con las benzodiazepinas. Entonces eso es por eso vamos a tener dos catéteres. En caso de que se use fenitoína, un catéter va a ser para la fenitoína y otro catéter va a ser para la benzodiazepina, en este caso lorazepam. ¿Qué pasa si no tenemos catéteres centrales o intravenosos? Pues catéteres intravenosos. ¿Podemos dar midazolam? Sí, pero vía oral, pero no hay tantos estudios que digan qué tan eficaz sea. Ahora, si esto no funciona, si no funciona el lorazepam con valproato, el lorazepam con levetiracetam o con fosfenitoína, se puede añadir uno de estos dos, el fenobarbital y la cosamida. Estos ya van a considerarse como segunda línea. ¿Ok? Si no, aquí lo que tenemos que cuidar es que el fenobarbital, por ser un barbitúrico, puede tener una sedación muy profunda. Entonces tenemos que cuidar la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca y la tensión arterial, porque nos puede causar bradicardia, bradipnea e hipotensión. ¿Okay? La lacosamida, a fuerzas, antes de dar cualquier dosis de lacosamida, se tiene que hacer un monitoreo con un electrocardiograma. ¿Por qué? Porque genera bloqueos AB. Entonces se tiene que monitorizar el intervalo PR. ¿Ok? Y en caso de que no funcionen estos, nos vamos a brincar directamente a la tercera línea. Sin embargo, la tercera línea ya es para estatus epilépticos refractarios. Ahorita vamos a ver la definición de esos. Otros medicamentos que pueden utilizarse, el celtopiromato, por ejemplo. Sin embargo, aquí tenemos que cuidar la acidosis metabólica como efecto principal adverso, sobre todo cuando se usa con uno de los fármacos de tercera línea, el propofol. Puede darse el clobazam o la carbamazepina incluso. Aquí depende más bien del tipo de epilepsia y todo eso. Ok, aquí tenemos el algoritmo de manejo. Es muy importante que en cuanto se detecte un estatus epiléptico que tiene que ser mayor a 5 minutos, como ya habíamos dicho, es importante que se empiece a hacer todo el diagnóstico, la historia clínica, se empiecen a mandar a hacer laboratorios para ver si hay de toxicología, de bioquímica, electrolitos, se empiezan a monitorizar los signos vitales, se hace la glucosa capilar, se ve si hay hipoglucemia, si hay hipoglucemia se dan tiamina y glucosa, por ejemplo, se hace la examinación neurológica y al mismo tiempo de todo esto va la terapia. ¿Ok? Acuérdense, necesitamos dos catéteres.
El primero va para las benzodiazepinas y el segundo va para los fármacos antiepilépticos no benzodiazepinas. ¿Ok? Por ejemplo, aquí podemos, en el primero, vamos a dar lorazepam o diazepam, puede ser una alternativa. Ok, lorazepam, acuérdense, 0.1 miligramos por kilo intravenosos. En caso de diazepam puede ser 0.15 miligramos hasta 10 miligramos por dosis. ¿Ok? ¿Qué pasa si no tenemos catéter? Pues midazolam. Midazolam 10 miligramos cuando pesen mayor a 40 kilos. ¿Ok? En el segundo catéter van a ir aquellos fármacos de segunda línea. ¿Ok? Podemos dar, aquí les va cómo va a funcionar esto. Se da primero una dosis de lorazepam. Luego a los 3 o 5 minutos se puede dar una segunda dosis. Cuando se da una segunda dosis, se van a seguir con los fármacos de segunda línea. Pero al mismo tiempo se va a decir ya que es un estado epiléptico refractario, por lo que ya se tiene que brincar automáticamente a la preparación de la tercera línea de terapéutica. ¿Ok? Entonces, 2 dosis de lorazepam, estatus epiléptico refractario, se intenta con una o 2 dosis de fosfenitoína o valproato o levetiracetam o fenitoína, y al mismo tiempo se tiene que preparar ya una infusión continua de propofol, de midazolam o de pentobarbital. ¿Qué tenemos que cuidar aquí? Que aquí los pacientes ya van a estar lo más probable intubados. Aquí ya se tiene que intubar al paciente, se tiene que hacer un monitoreo cardíaco continuo y un monitoreo del electroencefalograma también continuo para ver si pues para empezar a detectar si la convulsión sigue o si se convierte en una convulsión, bueno, en un estado epiléptico no convulsivo que no podamos observar clínicamente. Aquí es muy importante todo eso. Entonces, como resumen, recuerden, el estatus epiléptico es una emergencia neurológica de duración de más de 5 minutos. A partir de esos 5 minutos empiezan todos los cambios y se empieza a hacer todo un desmadre. La exploración física es crucial. Tenemos que buscar datos de hipoglucemia, de hipocalcemia, de anoxia, datos de consumos de drogas, etc. Característico de la crisis de ausencia. La crisis de ausencia va a ser como si tuviéramos un paciente en coma. Por eso se le hace un electroencefalograma y si encontramos puntas onda de 3 Hz, es una crisis de ausencia. También se tiene que tratar. Aquí es importante, se tiene que diferenciar si es una crisis generalizada o es una crisis focal. Es muy común que una focal pueda hacerse una generalizada pueda tener un inicio focal. Acuérdense que esto es de mal pronóstico. Entonces, y se pueden tratar de diferente. Las focales pueden tener un tratamiento un poquito, van a necesitar un tratamiento más agresivo. Las focales que se generalizan, ¿ok? Que las generalizadas de inicio. Entonces aquí es importante eso. Se tienen que identificar causas ajenas al sistema nervioso central subyacentes, las alteraciones metabólicas, la hipoxia, el consumo de drogas, como ya lo habíamos dicho, sobre todo la cocaína. La cocaína, acuérdense, no, si le dan fenitoína o fosfenitoína a un paciente con consumo de cocaína, se van a empeorar las crisis. Y ya, acuérdense que nuestra primera línea van a ser tal cual las benzodiazepinas. Puede ser lorazepam, puede ser diazepam o puede ser incluso midazolam con un no benzodiazepínico, valproato, levetiracetam, fosfenitoína o en todo caso fenitoína, aunque tiene un poquito más de efectos secundarios. Ya si no responde a las 2 dosis de benzodiazepinas, acuérdense que ya se prepara para el estatus epiléptico refractario, lo cual ya se va a considerar para darle la infusión continua de propofol, de midazolam o de pentobarbital. Pues ya sería todo. Muchísimas gracias y ojalá les haya gustado.